Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares, en vuestros lugares de trabajo, en vuestras vidas. Les habla un servidor, José Luis Albarracín, de profesión médico, especialista en medicina tradicional china y en salud ocupacional, con la intención de practicar una medicina holística, es decir, una medicina integral que busque unir, reconciliar a todas las unidades del ser, es decir, a la parte espiritual, la parte emocional o psicológica y también la parte física, porque somos un solo ente. Bueno, por acá nos saluda Lina María Op. Buenas noches, Lina, bienvenida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona, un tema que ha transformado mi vida y un tema que ha transformado la vida de muchos pacientes, ¿sí? Les recuerdo que en Chenralas pues hacemos procesos terapéuticos y uno de los motivos de consulta más frecuentes en los pacientes es el síndrome de ansiedad o el trastorno depresivo. Y es entendible y comprensible que en estas situaciones las personas están aturdidas por muchos pensamientos que les roban su presente, que les roban su paz, que no les permiten ser de alguna manera originales, ¿vale? Entonces, hay una forma, hay una estrategia entre tantas posibilidades que esta noche voy a compartir con ustedes para que empecemos a practicarla y nos demos cuenta qué tan fácil es volver a empezar, qué tan fácil es volver a nacer, qué tan fácil es morir a esas emociones y volver a renacer. Por aquí aprovecho entonces para saludar también a Guillermo, que se ha conectado esta noche con nosotros. Saludos a Mariela Fonseca, mi suegra, por allá en Canadá, y a todas sus amigas que también nos están siguiendo. William Alex, que también se ha conectado. William, buenas noches. Muy bien, entonces, para entrar en el tema, es importante que recordemos que cuando emocionalmente estamos alterados, pueden ser muchas las emociones las que nos saquen de nuestro presente. Puede ser una emoción de rabia o de ira, puede ser una emoción de tristeza, puede ser una emoción de miedo, ¿verdad? O inclusive de melancolía, la que nos están llevando al pasado o en muchas ocasiones nos están llevando al futuro y nos dejan allá atrapados, ¿vale? Recordemos que la mente tiene la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Eso qué significa? Podemos recordar, y podemos recordar porque hacemos el ejercicio de visualizar y de ir atrás, pero también hay muchos estímulos inconscientes que lo hacen por nosotros y nos llevan a recordar. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que muchas veces huele una loción y se acuerda de su abuela, ¿sí? O se acuerda de una novia que tuvo hace mucho tiempo, o huele, por ejemplo, un olor en cierta comida y se acuerda de algún restaurante, de alguna comida de la casa o de los abuelos, etcétera, solamente por el olor, ¿sí? O viendo algo, un objeto, unas tijeras, un lapicero, y de inmediatamente la memoria o el cerebro te lleva a ese momento y te lo hace vivir como si estuviera ocurriendo. Haya sido emocionalmente positiva la emoción de alegría, de confort, o haya sido muy triste o haya generado mucho miedo. Y lo increíble que pasa con nuestro cerebro es que ese recuerdo viene impreso por una emoción. Porque déjeme contarle, desde el punto de vista de neurociencia, se sabe que el ser humano aprende, ¿sí?, por las emociones. Todo el día estamos obteniendo información, vemos cosas, leemos, conocemos personas, vivimos situaciones, pero solo quedará impreso en nuestra memoria lo que hayamos vivenciado con alegría, con tristeza, con rabia o con miedo. Así de sencillo, eso hace parte de nuestra evolución, es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la memoria quedan grabadas esas situaciones con esa emoción
y no hemos resuelto o no hemos hecho ese duelo de esa tristeza, de esa rabia, de esa melancolía, o no hemos hecho el proceso de perdonar o perdonarnos o perdonar a otros bajo esa situación, cada vez que algún olor, algún objeto, alguna persona o conscientemente nos vayamos a ese recuerdo, nos haga vivir esa emoción, no vamos a ser capaces de romper ese recuerdo con esa emoción. Así de sencillo. Yo sé que a ustedes también les ha pasado, porque a mí también me pasa. Es por eso muy importante que en cada presente, cuando nos visiten estas emociones que hoy estamos hablando, rabia, ira, miedo, tristeza, melancolía o obsesión, hagamos el ejercicio de morir a ellas para volver a nacer, y que si en algún momento volvemos a evocar ese recuerdo, ya el dolor no vuelva a ser vivido. Eso es bien importante. Y además estoy seguro, porque lo he visto en mi vida propia y en los pacientes que atendemos en Chenrelast, que es una realidad que las personas, cuando logran transformar sus emociones, en la medida en que van pasando y hacen procesos para resolver esas situaciones y esas emociones, logran ser sanados, y en el futuro no viven momentos de tristeza, momentos de ansiedad o estados de depresión. Es decir, de alguna manera, que si nos está visitando la tristeza, es muy probable que no hayamos resuelto emociones de tristeza o melancolía en el pasado. Y si nos está visitando el miedo o la ansiedad, es muy probable que estemos buscando controlar cosas que aún no han sucedido. Y estas dos cosas, pasado y futuro, quedarnos allá, nos roba el presente, nos roba la paz y nos quita eso tan anhelado que ya está en cada uno de nosotros, que se llama felicidad. O sea que si algo nos permite hablar de este tema, es darnos cuenta que ya la felicidad está con nosotros. Sí, así es sencillo. Es que sentirnos felices no significa que no nos visite la tristeza, no significa que no nos visite el miedo, no significa que no puedas tener rabia. Lo bonito, lo interesante, lo retador también de alguna manera, es que si estas emociones te visitan, tú puedas transformarlas y volver a nacer. De eso es lo que vamos a hablar en este preciso momento. Entonces, hemos puesto como título de este live 3 pasos para reinventarnos. Ya hemos sido inventados, ¿sí? Hay una fuerza mucho más grande que nosotros. Tú puedes llamarla a Dios, otro podrá decirle Jesús, otro Jehová, otro energía, otro Yahé, otro podrá decirle Buda, otro podrá decirle Tao. De alguna manera, esa idea de Dios a nivel universal a todos nos tiene como hijos o como creación, ¿vale? Entonces, desde esa semántica, desde esa óptica, desde la espiritualidad, ¿vale? La intención es que ya fuimos creados, ya fuimos inventados, y podemos volver a nacer cada vez que lo requeramos, claro, pero no significa volver a nacer de alguna manera en este cuerpo o bajo esta forma, sino volver a nacer con la conciencia, que es la que nos permite estar en cada presente y en cada momento. Es decir, que si no te gusta cómo te sientes, si no te gusta cómo estás, puedes volver a nacer. Eso puede cambiar, y eso te tomará unos segundos, si acaso unos minutos, ¿sí? Así como lo escuches. Y entre más practiques estos 3 pasos, te va a ser mucho más fácil poder transformar eso que tú crees que es una realidad. Vamos a saludar por aquí a Rafael Higuita. Un enorme saludo a la familia. Gracias, Rafa, por conectarte con nosotros. Por aquí está Sandri Sha, también, que se ha conectado con nosotros. Bienvenida, Sandri. Bueno, entonces vamos con los 3 pasos. Yo quiero que ustedes piensen, vamos a enfocarnos con la emoción del miedo, ¿vale? Resulta que el miedo, cuando nos visita, es porque nuestro cerebro está percibiendo que algo que está sucediendo puede más adelante convertirse en una amenaza potencial, o que si no está sucediendo pero lo evocamos mentalmente,
puede ser una amenaza o nos puede llevar inclusive a la muerte, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, se me ocurre, supongamos que nos visita la emoción de que debido a todas estas dificultades que han sucedido con la pandemia, con las diferentes manifestaciones de los paros que tenemos en Colombia, etcétera, se ha alterado dramáticamente la economía. Entonces un pensamiento que puede visitarnos es: no voy a tener la economía suficiente para pagar las deudas que tengo, para pagar el arriendo, para pagar el colegio de los niños, por ejemplo. Entonces, si analizamos esta situación, la emoción del miedo nos visita porque hay una cantidad de situaciones alrededor de nosotros que nos evocan a pensar en algo que podría llegar a suceder. Las situaciones en este ejemplo son la pandemia, el virus, el proceso de enfermedad, podría ser el quedarnos sin trabajo, el que no nos llegue plata, que hagan más bloqueos, que cierren lugares, negocios, que no dejen laborar, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí empieza a surgir un miedo potencial. Nos comenta por acá Lina, por ejemplo, dice: yo siento miedo a morir por mis hijas. O sea, te da miedo de que tú te mueras y tus hijas se queden sin tu presencia, Lina. Así lo interpreto. Si alguien más puede comentar cuáles son sus miedos, bienvenidos, ¿no? Todos tenemos miedos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ese es el primer paso. Yo los invito a que copien. Inclusive vamos a ir colocando por Instagram y por Facebook también como los pasos para que les vayan quedando. El primero es: ustedes deben tomar ese miedo y confrontarlo. Confrontarlo es traerlo a este presente. ¿Y cómo confrontamos el miedo? Con una primera pregunta, es decir, con un primer paso. Y es preguntar si ese miedo que ustedes están percibiendo en vuestra mente está sucediendo ahora. Y ahora es 8:42 de la noche, 9 de junio del 2021. Así. Entonces, ustedes, por ejemplo, deben hacerse esa pregunta. Deben hacerse esa pregunta cuando estén percibiendo ese miedo. Entonces, en el caso de Lina, que nos dice: yo siento miedo a morir porque mis hijas se queden solas. Lina, la pregunta es: hoy, 9 de junio, a las 8:42 de la noche, ¿ya te moriste? ¿Estás muerta? En el caso de Guillermo dice: le tengo miedo a envejecer, ¿verdad? Guillermo, hoy, 9 de junio, 8:42 de la noche, ¿ya envejeciste? Si en el ejemplo hipotético que les puse es: tengo miedo a que no me llegue dinero y no pueda pagar las deudas, la pregunta es: ya hoy, 9 de junio, a esta hora, José, ¿ya no te llegó ese dinero? Eso, vean qué tan chévere. Guillermo me responde: no, no ha llegado la vejez. Lina dice: no, no me he muerto todavía. Y en el ejemplo hipotético de José: no, todavía no me ha dejado de llegar el dinero. ¿Se dan cuenta que la respuesta es no? Hagamos otro ejemplo, que uno aprende con los ejemplos. Busquen otro miedo que los esté visitando continuamente, que les robe su presente, que les robe su paz. Si lo pueden compartir por las redes, muy rico, ¿sí? A veces, por ejemplo, en las terapias de pareja que hacemos, un miedo muy frecuente en el tema de las madres o de las mujeres es que: médico, me da miedo de que como mi esposo me dejó, por ejemplo, entonces yo no pueda pagarle el estudio a mis hijos. Le pregunto a esas señoras: ¿ya sucedió que no le pudiste pagar el estudio a tus hijas actualmente? No, sí se lo he podido pagar. ¿Ves? La respuesta es no. Nos dice por acá Joen Muñoz. Buenas noches, Joen, bienvenido. Nos dice, por ejemplo, el miedo a volver con mi ex. Ok, John, entonces entiendo que, por ejemplo, en este momento no estás con ella, por eso la pones como ex, ¿verdad? Entonces, si te da miedo volver con ella por alguna situación, por lo que significa estar con ella, la pregunta es: Joel, hoy, 9 de junio a las 8:44 de la noche, ¿ya volviste con tu ex? No. Nos dice por acá Lina, que les pase algo malo a mis hijas. En ese malo puede ser un accidente, por poner cualquier ejemplo. Pongamos un accidente de tránsito.
Lina, si te da miedo que a tus hijas les suceda un accidente de tránsito, la pregunta es, hoy 9 de junio, 8:50 de la noche, 8:45, ¿tus hijas ya se accidentaron? No, ¿verdad? Y así, con cualquier otro ejemplo. Joven nos dice que ya casi está que vuelve con la ex. Vale, pero todavía no has vuelto, Joven. O sea que la respuesta es no. Resulta que los gringos, los norteamericanos, que tienen alta tecnología y tienen procesos muy eficientes, hay que decir que tienen cosas muy positivas, ellos les encantan medir muchas cosas y entre esas ellos se han dedicado desde el punto de vista del pensamiento a darse cuenta de cuántos pensamientos que tenemos en el día sí se pueden estar dando. ¿Vale? Me explico. Vamos a empezar. Resulta que nuestro cerebro produce en el día más o menos 75.000 pensamientos. ¿Sí? 75.000 pensamientos. Es decir que Paula, Joen, Guillermo, Rafael, José, Lina, Diana, todas las personas que están por aquí acompañándonos, hoy tipo 11, 12 de la noche, cada uno de nosotros habremos tenido aproximadamente 75.000 pensamientos. Quitando las 8 horas que dormimos en promedio, ¿sí? Que recuerden, un dato importante, la idea es dormir entre 7 y 8 horas para tener una buena salud física y mental. Recordemos que es más importante dormir que comer, cierro paréntesis. Muy bien, entonces habremos tenido 75.000 pensamientos, que quitando las 8 horas de sueño, eso significa casi un pensamiento por segundo. Y resulta que de cada 100 pensamientos que tenemos, ¿verdad?, proyectados a que algo pueda suceder, 99 nunca sucederán. Pero nosotros nos preocupamos y nuestro cerebro nos hace creer que nuestras hijas se accidentaran, que nos vamos a morir, las hijas se van a quedar solas, que la ex va a volver con nosotros y se nos va a dañar la vida. Nos imaginamos que vamos a llegar a una vejez y que vamos a estar súper enfermos y solos y nadie nos va a querer. Y nos imaginamos todo eso, todo eso, todo eso, y en este presente no ha sucedido todavía. Nos dice por acá Lina algo muy interesante y es, pero si ha pasado, perdí una niña y otra casi muere y la otra está bien. Perfecto. Entonces, la que casi muere no ha muerto, por ejemplo, Lina, ¿cierto? O sea que la respuesta es no. La que sí murió, ¿verdad?, hace parte de ese 1% donde la respuesta es positiva. Vuelvo y repito. Estamos diciendo que de cada 100 pensamientos que nos evocan a vivir un posible futuro, 99 pensamientos nunca sucederán. Me quedaré sin trabajo, mi esposa me va a dejar, me voy a enfermar y me voy a morir, etcétera, etcétera. Entonces, eso muestra que nuestro cerebro nos estresa por cosas que nunca van a suceder. Imagínense qué irrisorio es eso, que eso sí es una catástrofe. Eso sí es algo que realmente es peligroso. A veces creemos que las catástrofes son los tsunamis, los huracanes, la pandemia, pero pensemos, ¿será que vivir con ese miedo, con el miedo a que algo suceda y que lo más seguro es que nunca suceda, no les parece una catástrofe? ¿No les parece que realmente eso nos roba energía, nos roba paz, nos roba creatividad, nos roba la vida? Es como estar muertos en vida. Por eso la invitación hoy es a que renazcamos, a que vamos a morir ahora mismo a esa mentalidad, a esos pensamientos negativos, a esas situaciones que no están sucediendo, porque déjame decirte, Lina, en este momento tus hijas, las que están vivas, no están muertas. Déjame decirte, yo, en que en este momento no estás con tu pareja todavía. Déjame decirte, Guillermo, que tú todavía no estás viejo, y así con cualquiera de esos miedos que tenemos, podemos tomar conciencia de eso y cambiar nuestra emoción y permitir que el miedo se vaya, ¿sí? Se vaya. Recordemos, el miedo nos puede volver a visitar, pero si aprendemos esta herramienta, igual se puede volver a ir. Bueno, entonces,
Desde esta óptica vamos en el primer momento, en el primer paso, y es darnos cuenta que el miedo a que algo suceda en el 99% de las situaciones nunca ocurrirá, nunca ocurrirá. Pero nosotros nos vamos a estresar como si pudiera ocurrir, es más, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Y eso nos da estrés, ansiedad y nos termina enfermando emocionalmente y físicamente. Entonces, primer paso, preguntarnos, ¿está ocurriendo ahora? Respuesta, no. Ok, segundo paso, como no nos gusta el pensamiento que estamos teniendo, no nos gusta cómo sería nuestra vida con una expareja, por ejemplo, no nos gusta ver cómo sería sentirnos en la vejez, solos, enfermos, ¿verdad? Porque recordemos que en sí el término de vejez como tal es como decir juventud, es como decir madurez, no hay problema. Es los pensamientos que le ponemos a la vejez, nos imaginamos sin caminar, nos imaginamos sin ver, nos imaginamos estando solos y eso es lo que nos da miedo, ¿verdad? Porque realmente la vejez hace parte de la vida, ¿no? Pues realmente no es que esté mala como tal, es un proceso que todos tendremos que vivir si la vida nos permite llegar hasta allá, obviamente, ¿verdad? Que sería como lo más delicioso para uno poderse despedir de esta forma y de este mundo diciendo que pudo vivir los procesos, porque si todos nacimos tenemos que llegar a la muerte hace parte de nuestra vida, la muerte tenemos que aprender a abrazarla, ¿sí? Porque no podemos negar que es una posibilidad, ¿vale? Entonces Guillermo nos dice acá, es mejor no pensar en ello mientras vamos envejeciendo. Vale, pero bueno Guillermo, la intención es más bien, ¿por qué no cambiar ese pensamiento en la forma en cómo lo estamos generando? Entonces el segundo paso que tenemos para sacarnos ese miedo es el siguiente. Ya nos dimos cuenta que no está sucediendo. Entonces lo que vamos ahora es a hacernos libres, ¿sí? Me explico. Lina, ¿cuánto tiempo llevas cargando el miedo a que tus hijas puedan accidentarse y otra hija se pueda morir, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo llevas cargando el miedo, ¿sí?, de que tus hijas se queden sin ti? ¿Cuánto tiempo llevas yo encargando el miedo a que las situaciones que viste con tu pareja se puedan volver a repetir? Y así con cada uno de nuestros miedos. Llevamos meses, años, muchas veces cargando con eso. Y al cargar eso duele la espalda, duele el cuello, se enferma el colon, da gastritis, ¿sí? Por acá nos dice Lina, llevo 19 años con ese miedo. Bueno, hoy mismo, Lina, hoy 9 de junio, por ejemplo, tú puedes hacerte libre de eso. Así es sencillo, como diciéndote a ti misma, ¿sí? Esto lo pueden hacer frente a un espejo, frente a una cámara, lo pueden hacer sin espejo y solamente escuchándose. Lo importante es que ustedes se puedan escuchar, donde ustedes se van a repetir, ¿sí? Yo, Lina, yo, José, yo, Guillermo, me hago libre de ese pensamiento de que mis hijas se van a quedar sin mí. Me hago libre de ese pensamiento de que voy a llegar a una vejez enfermo, sin caminar, solo, sin que nadie me quiera, ¿verdad? Es decir, es hacernos libres de ese pensamiento. Lo repites, lo dices. Recordemos que la palabra tiene un poder muy grande, ¿sí? Tiene un poder transformador en nuestras vidas. La palabra crea o también destruye, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. Entonces, si por ejemplo, yo a alguien de ustedes les digo en este momento, mira, tú estás muy enfermo después de examinarte y yo creo que te vas a morir en un mes, y tú te lo crees, aún estando aliviado, es muy probable que te puedas enfermar, ¿sí? ¿Por qué? Porque creíste en mi palabra, porque le diste la autoridad a lo que te decía un médico o un terapeuta y lo volviste una creencia. Asimismo, tú puedes romper esas creencias, ¿verdad? Y realmente darte la posibilidad de creer otra cosa.
¿Cuál? Este segundo paso, ese segundo paso que estás diciendo que te haces libre, libre de romper las cadenas, decir ya no más ese miedo en mi vida. Realmente creo que hay otra posibilidad, que es el tercer paso, pero vamos en el segundo, todo es un proceso. Es decir, que tú puedes decir que te haces libre de que ese miedo te persiga, de que te quedes sin un familiar, de que te quedes sin la economía que necesitas. Ahora mismo tú puedes decir que te haces libre de eso. Lo único que necesitas es que salga de tus labios. Así. Dilo. Nadie te escucha. Aquí José se expone porque es quien les está contando. Pero ustedes allá donde están, en sus hogares, en su trabajo, en sus fincas, etcétera, pueden decirlo ahora mismo. Con vuestro nombre, yo, Tan, me hago libre del miedo a. Hazte libre de eso. Miren, eso es morir. Eso es morir a ese miedo que tenemos. Eso es darte la oportunidad de que esos 18, 20 años, 5 años que llevas cargando ese monstruo que llamamos miedo, pero que no es tan monstruo, sino que por nuestras creencias lo hemos vuelto así, nos destruya y nos enferme. Y acabe familias, acabe hogares, acabe nuestras vidas. Simplemente tú diciéndolo. Nos dice por acá Lina, por ejemplo, que hace 2 meses presenta síntomas de ataques de pánico y ansiedad y está medicada. Muy bien, Lina, entonces en la medida en que tú logres reconocer cuáles son los miedos que te están robando tu presente, tomes conciencia de que esos miedos realmente casi nunca, solamente 1 de cada 100 se harán visibles, serán una realidad, los demás solamente habrán jugado en tu mente y tú le habrás dado el valor y la potestad para que hagan lo que quieran con tu cuerpo y con tu ser. Ahora mismo es la posibilidad de que tú puedas romper eso diciendo que te haces libre de ese miedo, de ese pensamiento. Y lo bonito que es que esto se puede seguir repitiendo muchas veces en el día y durante muchas semanas y meses, es seguirlo practicando con cada uno de nuestros miedos y cada vez que el mismo miedo nos vuelva a visitar. Entonces vamos a retomar. Lo primero es hacernos la pregunta si el pensamiento que estamos previendo que pueda suceder en un futuro está ocurriendo ahora. Y vamos a dar cuenta que la respuesta es no. Como la respuesta no, lo segundo es hacernos libres. Entonces nos repetimos, me hago libre de que este pensamiento pueda ocurrir de tal y tal manera. Y lo tercero, para sellar este renacer, para volver a hacernos criaturas nuevas, ¿es cuál? Es simplemente, ya nos hicimos libres, ¿verdad? Nos hicimos libres. Y ahora vamos a declarar, vamos a usar ese mismo poder de la palabra para darle la potestad a la palabra, para permitir que ella crea. Vamos a hacer una declaración en la cual vamos a decir que vamos a declarar una nueva posibilidad. Miren, desde la espiritualidad, si ustedes practican algún credo, católicos, cristianos, o como manejen ustedes la idea de Dios, ¿sí? Si lo hacen en nombre de Él, mucho mejor, porque ya hay una creencia que les va a fortalecer vuestra fe, ¿sí? Entonces, en nombre de Dios, en nombre del universo, en nombre de la energía, como ustedes lo sientan, siendo respetuosos con vuestras creencias, van a declarar, ¿sí?, que un pensamiento nuevo va a ocurrir en vuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el miedo que tenemos, como nos compartía el amigo Guillermo, es llegar a los 70, 80 años enfermos, sin poder caminar, con diabetes, con hipertensión, nos dimos cuenta que todavía no estamos en esa edad, nos dimos cuenta que no tenemos esas enfermedades. El pensamiento nuevo, ¿cuál sería? Imaginarnos, vamos a aprovechar el poder de la imaginación y vamos a imaginarnos llegar a esa edad saludables, caminando, con buena vista, con buena audición y acompañados, rodeados por personas que amamos o que queremos. ¿Ya lo viste, Guillermo? ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Sí? Ese es el tercer paso, es visualizar lo que queremos que pase para poder declarar. En el caso de Lina, por ejemplo, Lina, si el miedo es a que pierdas una de tus hijas, ¿sí?, vas a visualizar que tú vas a llegar a la vejez, por ejemplo, con tus hijas acompañándote. Si el miedo es a que tú puedas dejar
a tus hijas solas, ahora pues es una realidad de que en algún momento todos tendremos que morir y eso hay que confrontarlo, ¿verdad? Pero si el miedo es que ahora te vas a morir y eso no está ocurriendo, pues te vas a visualizar que vas a pasar este impasse, la dificultad que estás teniendo ahora, pero quiero que lo fabriquen aquí. Miren, eso es como cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una petición. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes me dicen, José, qué rico que nos hagas un live la semana entrante, pero no me dicen qué tema quieren que toquemos, cuánto tiempo hablamos, cómo quieren que lo enfoquemos. No puedo regalarles ese live o esa información porque no fueron concretos, ¿sí? Eso es como si ustedes, alguien les llama al día de su cumpleaños y les dice, venga, queremos darte un regalo, queremos darte un carro, por ejemplo, un vehículo, ¿cómo lo quieres? Y tú simplemente dices, no, yo quiero un vehículo. Puede ser un vehículo, una bicicleta, puede ser una moto, puede ser un carro, puede ser un avión y puede ser muchas marcas, grandes, pequeños, porque no fuiste concreto. Claro, si tú dices quiero un carro, marca Chevrolet, por poner un ejemplo, nuevo, viejo, segundo, usado, tal color, etcétera, lo más seguro es que así te pueda llegar. Entonces hay que visualizarlo. Ese es el tercer paso y es el precioso, es la forma en la cual se libera todo nuestro potencial, ¿sí? Toda nuestra espiritualidad, y es que visualicemos cómo queremos el nuevo pensamiento. Entonces, obsérvate, mírate, haz una película aquí en tu cabeza de cómo quiere que ocurran las cosas y apuéstale a eso, apuéstale es que lo declaras. Puedes decir cosas como, declaro en nombre de Dios, en nombre de Jesús, de que este pensamiento nuevo, de que voy a estar sana, de que no voy a volver a tener crisis de pánico, por ejemplo, y te ves tranquila sin las crisis de pánico, va a suceder. Y lo declaras. Declaro que voy a llegar a los 80 años bien saludable, con buen peso, sin diabetes, sin hipertensión. Declaro que la relación con mi esposa va a continuar, o con mi pareja, y no se va a deteriorar y vamos a ser capaces de pasar las adversidades que tenemos. Declaro que el proceso de enfermedad que me está visitando en este momento se va a desvanecer, si es un cáncer, si es una hipertensión, si es una diabetes. Y tú te ves en tu mente saludable, abriendo y recibiendo exámenes del laboratorio donde dices que estás sano y saludable. Lo tienes que ver acá primero. Todo empieza por un pensamiento. Todo. Los pensamientos son los que transforman nuestras emociones y nuestras emociones llevan a transformar nuestras realidades a través de nuestros actos. Entonces hoy quiero invitarte a que si practicas estos 3 pasos, primero, darte cuenta que el miedo solo existe en tu cabeza, que no es una realidad. Segundo, que puedes hacerte libre si tú te lo permites, solo si tú te lo permites, de esa emoción y de ese pensamiento. Y tercero, que la vida, que Dios te ha regalado el poder de la imaginación. ¡Wow! Te ha dado el poder de la imaginación. Y con ella puedes viajar a donde quieras, con ella puedes crear todos los universos posibles, puedes crear todas las posibilidades. Solo basta con que lo pienses, lo declares, y de tanto repetirlo y practicarlo, tus actos te van a llevar y la vida y Dios te va a posibilitar que las cosas se muevan en esa voluntad, si termina siendo la misión de esa fuerza creadora que habita en todos nosotros. Es probable que haciendo este ejercicio una sola vez, en unos segundos o en unos minutos te vuelva a visitar el pensamiento, algunos lo llaman negativo, el pensamiento con el miedo. Bien, eso puede pasar porque el ego nuestro hace resistencia y le gusta lo viejo, porque en lo viejo encuentra seguridad. Pero hoy te estoy retando, amigo y amiga, a que realmente te hagas nuevo, porque en lo viejo no hay vida. En las cosas que son viejas, porque todo lo vemos igual y se repite. Y tú no eres el mismo ni la misma de hace unos segundos y menos la de ayer. Tú eres un ser nuevo que se renueva cada rato. Las células de la piel, cada segundo, te haces así en la mano, en el brazo, y se están cayendo miles de células de tu piel. No porque no las veas, no está sucediendo. Así
tu pensamiento de imaginar que te estás sanando, de que está mejorando tu economía, de que te sientes feliz, que llega bienestar a tu vida, que se mejoran tus relaciones, no porque las estés viendo todavía acá, no significa que no vayan a suceder. Si ya las viste acá, estás potenciando, ¿sí? Estás facilitando esa opción. Entonces sigue practicando, sigue practicando, sigue practicando, y solo así te darás cuenta si estos 3 pasos pueden ser una verdad en tu vida. Miren, en la mía es una verdad que se repite día tras día. Llevo por ahí unos 5 años practicándola y realmente ha sido maravilloso, ha sido transformador lo que ha hecho en mi vida y en la de muchos pacientes. ¿Verdad o no? Depende de cada uno de ustedes. Empiecen a practicarla y sean ustedes mismos una constancia vigente y viviente de que es una posibilidad, que gracias al poder de la imaginación ustedes pueden transformar sus emociones, porque pueden transformar sus pensamientos y de esa manera vuestra realidad puede cambiar. Siempre, siempre con la esperanza y con la fe de que hay algo más grande que nosotros, que facilita esto y que nos regaló la imaginación, no para que la dejes guardada aquí, sino para que la uses. Despierta, despierta ahora mismo y empieza a usarla. Muy bien, nos dice por acá Guillermo entonces, sí, yo todo el tiempo no pienso que voy a envejecer mal. Muchas veces me veo con una vejez sana y feliz. Excelente, Guillermo, así lo estás declarando y esa es la intención, que así suceda y lo visualizas. Bueno, entonces con esto nos queda como información para que transformemos nuestras vidas desde ahora mismo. Gracias por conectarse esta noche con nosotros. Quedan invitados para la semana entrante, nuevamente para el miércoles, para un nuevo live, ¿vale? En nuestras redes van a encontrar que vamos a ir montando información. A partir de la semana entrante vamos a empezar una franja nueva con todo nuestro equipo de colaboradores que está detrás de aquí de cámaras, unos podcasts visuales, es decir, vamos a empezar a grabar una información corta y precisa entre 5 y 10 minutos con temas contundentes, con pasos y tips para que podamos aplicarlos en el día a día y puedan transformar nuestro momento desde el ahora mismo, porque es ahora mismo cuando podemos cambiar, porque es ahora mismo cuando puedes abrazar a las personas que tienes a tu lado y que les quieres decir que las amas. Es ahora mismo que puedes apagar estos equipos e irte a dormir si tienes sueño. Es ahora mismo que puedes comer si tienes hambre. Es ahora mismo cuando tú decides transformar tu vida y ser feliz. Nos dice Diana, gracias por estos consejos. Lina María, muchas gracias por esta herramienta tan valiosa. Diana, te felicito porque fuiste capaz de exponerte y porque estoy seguro y declaro y visualizo que a partir de ahora mismo, si empiezas a practicar estos pasos, tu vida será diferente, ¿sí? Confío y tengo la fe en nuestro Padre Creador que así será, ¿vale? Entonces es importante que lo puedas visualizar. Muy bien, Joe Muñoz, buenas noches. Y para todos, muchas gracias, bendiciones y que practiquen bastante. Nos vemos entonces la semana entrante. Muchas gracias y recuerden por las redes en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como DR de Doctor y José Luis Albarracín. Feliz noche para todos.